bueno, a partir de ahora sí les avisa que está grabando, por si alguien no se llegó a sumar y no se pierde la grabación. Pilar, ¿vos querés contar? Bueno, yo en sí no me había anotado en el EDI, porque yo averigüé por uno que salió, nos mandaron un mensaje, nos llegó un mensaje desde preceptoría, el EDI, no me acuerdo el nombre, de primer año, que nosotros no lo hicimos, nos quedó ahí colgado. Así que le pregunté al preceptor y me dijo que no, que era un equivoco, que se habían equivocado, que ese EDI era de primer año, así que dice cualquier cosa, si sale otro te averiguo. Y bueno, y ahí después me mandó que salía este de inclusión educativa. Y me gustó a mí, pero no me anoté. Además, él pidió que le contestemos un mensaje y yo no lo contesté. Mal hice, pero bueno, no lo contesté. Y después me apareció esto de el aula que yo estaba, pero digo yo, qué raro si yo no me anoté. Pero sí, es como que me re llamó la atención porque es inclusión educativa. Yo estuve antes, hace mucho tiempo ya que dejé, estuve haciendo la carrera de educación especial para chicos con discapacidades. Así que, pero hice hasta segundo año nada más. Y bueno, y ahí tuve la experiencia eso de lo último que habló la compañera, Mónica, de inclusión educativa. Yo lo tenía por ese lado, ¿no? No sé si será que más para ese lado que, no sé. ¿Dónde estudiabas? Sobre personas en Villa Regina, Río Negro. Un profesorado de Ahí educación especial. Sí, instituto. Así que, bueno, por diferentes motivos no seguí. Así que, bueno, pero ahí tuve una materia medio así, pero no me acuerdo bien, hace tanto tiempo que ya, pero hablaba de esos temas, porque obviamente la carrera era para chicos con discapacidades y por eso como que me fui para ese el tema de inclusión educativa. Y medio que, como tengo tantas materias, que no la quería hacer, pero me gusta. Así que digo, me mando, pruebo, no creo que sea tan cargada en material, no sé bien cómo es el tema del EDI, pero bueno, digo yo, no puede ser que no pueda, no sé, vamos a ir viendo. Así que bueno, ahí te comenté a vos que sí, intento, vamos a seguir, así que por las dudas, ya que estoy anotada. Buenísimo. Así que me parece interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, la idea no es que sume exigencia ¿no? y que sea una materia pesada, porque no es la idea, ¿no? No es la idea. Como les decía, tengo mucho material, pero yo voy a ir compartiendo de a poco, y también después les va a quedar como material de consulta, después, más allá de este EDI, mientras ustedes vayan avanzando en su carrera, cada una en su carrera, también pueden escribirme y consultarme, decir, Silvana, necesito material sobre esto, bueno, no hay problema, yo tengo mucho material y suelo compartir el material. Hay material que lo armo yo, hay material que tengo de los cursos o de las formaciones que hice. Así que en eso el material va a circular, ¿no? Como ese manual que me mostraba Mónica, hay material. Sobre inclusión hay muchísimo material, ¿no? Y por ahí pensando en algo que decía Pilar y también comentaba Mónica, vamos a ver el tema de la discapacidad, ¿sí? Porque, digamos, en general el tema de la inclusión está relacionado con la discapacidad, por lo menos al inicio, por lo menos al principio, ¿sí? Pero también vamos a ir viendo, como la clase pasada que hablaban los compañeros, Adán me acuerdo que contaba situaciones en las cuales aparecen en la escuela jóvenes, adolescentes, que quedan afuera y no tienen un certificado de discapacidad, ¿no? Entonces también están aquellas que de alguna manera son invisibles, ¿no? Porque el estudiante con discapacidad de alguna manera tiene alguien que acompaña, hay alguna maestra integradora, hay algún acompañante terapéutico, hay una escuela especial, hay algo ahí, alguien, ¿no? Hay un dispositivo armado que acompaña, que trabaja de forma articulada con la escuela. Eso ya está, ¿no? Digamos, no quiere decir que esté perfecto, porque hay que ajustar algunas cosas todavía, ¿no? Digo, la educación especial, como contaba Pilar, los profesorados de educación especial ya tienen trayectoria, la educación especial tiene mucha historia, ¿no? Y sobre todo en los niveles inicial y primario, pero por ahí nivel medio cuesta un poco más, ¿no? Ahí como que todavía no hay una historia, o se está escribiendo mientras tanto, se está haciendo, ¿no?
Entonces, la idea es pensar a aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que están en las escuelas secundarias, tengan o no discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a ver primero sí la cuestión de la discapacidad, porque es como, ¿cómo decirles? Como la excusa para pensar a esos otros, a esas otras, ¿no? que son invisibles, que circulan por la escuela y que al no tener un certificado o al no tener un acompañamiento, quedan afuera, ¿sí? Quedan afuera, por distintas situaciones, ¿no? Adán me acuerdo que contaba, no sé, alguien que es muy tímido o es muy tímida, ¿no? Y no puede participar, y bueno, entonces, al ser perfil bajo y no participa, entonces como que pasa desapercibido y no hay alguien ahí que esté atento, atenta, ¿no? Y puede haber situaciones complejas ¿no? de ese joven que está transitando por ahí cuestiones complicadas en su vida, y si no hay alguien ahí que acompañe, que escuche, que esté atento, atenta, bueno, probablemente no la esté pasando bien. Y la idea es que en la escuela se aprenda y se aprenda bien, digamos, bien en el sentido de disfrutar eso que se aprende, ¿no? Entonces, va a ser como una excusa el tema de la discapacidad. ¿Tenemos que aprender sobre discapacidad? Sí, tenemos que aprender. Tenemos que aprender que hay normativa, que hay leyes que habilitan derechos, ¿sí? Si ahora hablamos de la inclusión como derecho es porque hay una normativa. Primero de manera en el marco internacional y después vamos a ir bajando cada vez más a lo regional. Después vamos a hablar de resoluciones que son propias de la provincia de Neuquén, ¿no? Que habilitan las trayectorias de los y las estudiantes, sobre todo en la escuela secundaria, ¿sí? En algún momento yo voy a invitar a que venga una asesora que hay acá en San Martín de los Andes, en una de las escuelas de acá, que tiene un cargo que es específicamente para acompañar estudiantes con discapacidad en la escuela secundaria. Cosa que por lo menos hasta ahora, capaz que cambió, pero hasta ahora es el único cargo que existe en Neuquén, ¿sí? Donde hay una asesoría pedagógica exclusiva para acompañar las trayectorias de los y las estudiantes con discapacidad en las escuelas secundarias, ¿sí? Como para que venga y cuente, ¿no? Bueno, ¿cómo es la situación? Porque por un lado está la normativa, por otro lado están los autores, las teorías, los discursos, ¿no? Y por el otro la práctica real, cotidiana. ¿Qué pasa en las aulas en estos momentos, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cómo realmente se garantiza, ¿no? Una trayectoria inclusiva a estudiantes con discapacidad y también los que no tienen discapacidad? ¿Sí? Volvemos a pensar esto de la diversidad en la escuela. La diversidad en su, eh, en su mirada más amplia, ¿no? Podemos hablar también de diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? No solamente relacionado a la discapacidad, ¿no? La escuela es ahí, la vida, el mundo, ¿no? Estamos todos, todas ahí con todas nuestras singularidades y nuestras particularidades, y bueno, hay que pensar de qué manera no dejar a nadie afuera, ¿no? No digo que sea fácil, no digo que existe una receta, no es magia, todo hay que crearlo, inventarlo, pensarlo, y si, bueno, no resulta, volverlo a pensar. Y vamos a ver que hay muchas propuestas que nos pueden ayudar a pensar y a mejorar esas prácticas, ¿sí? Les voy contando, mientras tanto, que hay un material, ¿sí? Que les voy a compartir, un video que se llama Discapacidad y Derechos Humanos, ¿sí? Que está en YouTube, que voy a subir el enlace después al aula, que no lo comparto ahora, o sea, si estuviéramos en el aula ahí presencialmente, bueno, por ahí me llevaría la compu y los parlantes y escucharíamos ahí el video. Pero a veces con la conexión es difícil, ¿sí? Ese video yo lo voy a subir al aula, ¿sí? Que de alguna manera lo que hace es historizar, ¿sí? Contarnos a lo largo de la historia la lucha, ¿sí? De las personas con discapacidad para que se garantizaran sus derechos, ¿sí? ¿Por qué? Todo lo que ahora conocemos como normativa, la convención, esto que tengo acá en la mano es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, ¿sí? Que ahora les voy a contar un poco la historia, ¿sí? De esta convención, es el resultado de esta lucha, ¿sí? Hay un artículo que es importantísimo para nosotros, nosotras, profes o futuros profes o profes en construcción, que son ustedes,
que es el artículo 24 de esta convención, que es el derecho a la educación. ¿Sí? Ustedes me pueden preguntar y decir, ¿pero cómo? ¿Esta convención tiene otros derechos que no están en la Declaración de los Derechos, ¿no?, del año 1948? Hay una Declaración de los Derechos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho... Bueno, todos los derechos que tenemos todos los seres humanos en esta tierra, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿esta convención, el del 2006, tiene otros derechos aparte? No, no tiene otros derechos, son los mismos. El tema es que hubo que armar, construir una convención para que puedan ser garantizados, porque no se garantizaban, ¿sí? Esto de que haya un estudiante con discapacidad en la escuela fue resultado, o es resultado de una lucha, no solamente de organismos, ¿sí?, sino de las propias familias y de las propias personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de la discapacidad, porque gracias a las personas con discapacidad, a sus familias, a los organismos, a las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, que se fueron ahí juntando, armando para pedir lo que había que pedir, como por ejemplo, esto de una escuela, un lugar, un banco, una matrícula, un espacio, una inscripción. Bueno, antes o sea, no se pensaba, yo no sé las edades de ustedes, pero ¿cuántos y cuántas de los que estamos acá tuvimos un compañero o compañera en la escuela con discapacidad? Seguramente Profe, no lo hemos tenido, sí. eso de los colectivos también, o las rampas, eso no Sí, existía antes para nada. bueno, tal cual. Como que Bueno, todo, los acomodaron para que ellos exactamente, puedan tener acceso. exactamente. Cada cosa que se va logrando, cada logro, ¿no? Pequeño, grande, pero atrás de eso hay una lucha. Entonces, este video, que dura unos 6, 7 minutos, cuenta un poco a nivel mundial, ¿no? Porque esto es a nivel mundial, ¿sí? Por ahí después podemos pensar un poco la historia de la lucha de las personas con discapacidad en Neuquén o Río Negro, acá en la Patagonia lo podemos pensar también, ¿sí? Pero primero para enmarcarlo, digamos, de manera mundial, ¿sí? Eh, y me parece que es importante empezar por la normativa porque es lo que enmarca este derecho, ¿no? No se trata de buenas voluntades, no se trata de hacer un favor, ¿no? Que un estudiante esté en una escuela, estudiante con discapacidad, no es un favor que se le hace, sino que es un derecho, ¿no?, que hay que garantizar. Entonces hay una normativa que ampara esto. Entonces vamos a ver que existe ya una normativa que hace unos cuantos años, ya le digo, Convención de los Derechos del año 2006, ¿sí?, que nuestro país firmó y es parte de nuestra Constitución, ¿sí? Y que a veces tampoco no se cumple, o sea, no se cumple, no todo el mundo lo conoce, yo no sé cuántas personas conocen la Convención sobre los Derechos, que hay un artículo que habla específicamente sobre el derecho a la educación, que habla sobre la accesibilidad, que dice cómo nombrar a las personas con discapacidad. No sé si se conoce demasiado, no sé si está muy difundido, ¿sí? Eso por un lado, y después todo lo que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Con las propuestas en las escuelas, en lo que pasa realmente, más allá de la ley, ¿sí? Porque es como educación sexual integral. Hay una ley también del 2006, ¿no?, que dice que es un derecho que todos los estudiantes de todos los niveles reciban educación sexual integral, y sin embargo hay lugares, instituciones que no tienen el espacio de ESI, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Desde el año 2006, 15 años, 15 años creo, sí, 15 años cumplió. Profe, Sí. esa ley no, o sea, no se modifica esa convención, es como que está siempre así, y o sea, no se modifica. No se modificó. Vuelven a hacer una nueva, capaz más actual, pero queda con los mismos, Y no sé, digo, ¿no? qué buena pregunta. Estaría bueno como a esta altura de todos los años que pasaron, volver a leerla y ver si es que hay que ajustar algo. Seguramente debe haber mucho para ajustar, ¿sí? Porque hace muchos años, del Sí, 2006 hasta ahora, exactamente, hace muchos yo años. creo que algo ha cambiado, ¿no? Supongo. Sí, se ha avanzado, pero bueno, hay que seguir ahí pensando algunas cuestiones, ¿no? Claro. Vamos a ver también que a lo largo de este EDI vamos a hablar de un concepto llamado diversidad funcional, que de alguna manera intenta superar el término de discapacidad. Y ese término de diversidad funcional lo que hace es como correr el foco de la falta de discapacidad
que sería la palabra discapacidad, ¿no? Si nosotros desarmamos esa palabra, lo que hace foco es en la falta de capacidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto más adelante, pero vamos a ver que hubo un grupo de personas con discapacidad que lo que intentaron es pensar, teorizar y buscar la manera de nombrarse que no tenga que ver con la falta, que no tenga que ver con el déficit, con la falla, ¿no? Como romper un poco esa idea, porque la convención habla en términos de personas con discapacidad, que eso ya es un avance, porque antes se hablaba de discapacitado, discapacitada. Bueno, la convención vino a decir, no, 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 tenemos que hablar en términos de persona primero, persona con discapacidad, ¿no? Y después todo este grupo de gente que respeta la convención, obviamente, este grupo, este colectivo de personas con discapacidad, que intenta buscar otra manera de nombrarse y nos trae este término llamado diversidad funcional, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo les estoy contando como el esqueleto o la estructura de lo que va a hacer esta materia o este espacio, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Estamos bien? Bueno. Va bien. Genial. Buenísimo. Bueno, entonces, en el aula yo les voy a compartir ese video que les digo, discapacidad y derechos. Me gustaría que lo vean. Si pueden para el jueves, ¿sí? Si pueden para el jueves, es cortito, dura un ratito. Porque ya les digo, no los quiero compartir ahora por el tema de la conexión, por ahí me dicen, profe, no lo escucho, se corta, bueno, y la verdad que es horrible ver un video cortado y que, bueno. Entonces, para evitar eso, yo lo voy a subir al aula. Algo que les quería decir, que hubo algunos que se sumaron armamos un mini grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo acá voy a escribir mi número, ustedes me pueden escribir ahí, me dicen, profe, Silvana, a ver, lo escribí, sí. Podemos armar, si quieren, se les interesa, un grupo más de los que tanto que deben tener ya, como para estar ahí en contacto, ¿no? Rápidamente, porque a veces no les llegan los mensajes del aula, bueno, ahí ya algunas ya creo que se habían sumado la vez pasada. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa que vamos a ver en esta, además de la normativa, que sería la unidad número 1, que por ahí es como el momento como tedioso por momentos, porque es todo muy legalista, todo muy, ¿no?, de lo normativo, pero bueno, es necesario enmarcarlo desde ahí, ¿no? Es necesario conocerlo, ¿sí? No estoy pidiendo que nos sepamos de memoria las leyes, pero sí conocerlas, o por lo menos conocer el contexto histórico, sociocultural y económico en el cual se gestaron, ¿no? Y que hubo luchas, y que sigue habiendo luchas detrás de las letras de esta ley, ¿sí? Bueno, en otro momento, en otra unidad, lo que vamos a ver es el concepto, la categoría discapacidad como una categoría que nada tiene que ver con lo natural ni con lo biológico, sino que es una categoría social y política. Es una construcción política y social el término de discapacidad. Vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver los distintos modelos, ¿sí?, que fueron cambiando la manera de ver la discapacidad, ¿sí?, los distintos modelos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?, y cómo llegamos al llamado, que sería como el modelo que supera los anteriores, o el más adecuado o el más completo, que es el modelo social, ¿sí?, que es el que está detrás de lo que es la convención, ¿sí? Hablar de accesibilidad, hablar de, en lugar de adecuaciones curriculares, hablar de ajustes necesarios, que ya vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver qué es, tiene que ver con este modelo social. Pero los modelos anteriores vamos a ver que siguen estando presentes, y vamos a ver en algunos materiales, como por ejemplo sirven mucho los artículos periodísticos, los medios de comunicación, cómo tratan el tema de la discapacidad, ¿sí? Cómo hace falta mucha formación en los medios de comunicación, en las personas que informan, cómo no manejan ¿no?, estos términos de cómo, ¿no?, nombrar, cómo tratar ciertas temáticas que tienen que ver con la discapacidad, ¿no? Y que vamos a ver que tienen que ver con los modelos que se supone que ya tenemos que superar, pero siguen estando presentes, ¿sí? Siguen estando presentes.
Sobre todo esto de, a veces pasa en los medios, sobre todo, estas maneras de ofender a una persona usando términos que tienen que ver con ciertos diagnósticos, ¿no? Ciertos términos médicos, ¿no? Por ejemplo, decir autista a alguien, ¿no? Habrán escuchado en algún discurso o discusión de políticos decirse uno a otro autista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos hacer un análisis de qué significa decir de forma ofensiva a una persona que es autista, digamos? ¿Qué sabemos del autismo? ¿Sabemos algo del autismo? ¿Por qué es una ofensa decir, no? Lo habrán escuchado, ¿no? ¿Escucharon esto alguna vez? Bueno, vamos a ver que hay mucho de los términos que en algún momento fueron diagnósticos, o que son diagnósticos médicos, terminan siendo ofensas, ¿sí? Como para maltratar o hacer sentir mal a la otra persona. Bueno, vamos a hacer un análisis de por qué sucede esto, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, con respecto al concepto de diversidad funcional que les contaba, bueno, el movimiento de la vida independiente, que es este colectivo de personas, ¿sí? Que en un momento de la historia pensó o propuso denominarse de otra manera, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y después la unidad número 3 va a tener que ver con los recursos, con las estrategias, con las propuestas, con, digamos, la práctica. Bueno, ¿qué cosas podemos llevar a las aulas, a las clases? ¿Cómo podemos pensarlas de otra manera? ¿Sí? ¿Cómo podemos intentar que nadie se quede afuera? ¿De qué manera? ¿Hay ejemplos? ¿Hay prácticas? Sí, existen, ¿sí? Existen. No es que es puro discurso o pura teoría. Hay prácticas también, hay cuestiones concretas también, ¿sí? Y eso lo vamos a ver. Así que van a ser 3 unidades, no es una materia muy larga, ¿sí? Y bueno, vamos a intentar de que les sea provechoso, que se entusiasmen. Bueno, otra cosa, menos de un minuto se va a cortar, nos unimos unos minutitos más para que les cuente algunas cuestiones más sobre la convención. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Bueno, porque ahí se va a cortar y ahí volvemos con los mismos, con el mismo enlace.